I should like to call your attention, and the attention of many of you once more, to that great incident which is recorded in the 3rd chapter of the book of Exodus, the chapter which we read at the beginning, which starts, you remember, like this. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aunque deseo considerar todo el suceso contigo, hago particular hincapié en estos 3 versículos, porque no podemos esperar entender todo el pasaje y su gran mensaje sin una comprensión correcta y verdadera de estas palabras. Tenemos aquí uno de los acontecimientos esenciales de la Santa Escritura, uno de vital importancia, no solo en relación con la vida personal de Moisés, sino también con la de los hijos de Israel y la historia de su liberación de la esclavitud en Egipto y su toma de posesión de la tierra prometida de Canaán. Es uno de esos acontecimientos fundamentales y por eso se hacen tantas referencias a ello en otras partes de la Escritura. Estamos considerando, pues, una narración histórica y de una historia muy trascendental, pero me preocupa esencialmente porque se trata al mismo tiempo de una importante enseñanza tipológica o de una lección con respecto a toda la cuestión de la salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a través de Él. Nunca se puede insistir lo suficiente en que el gran mensaje del Antiguo Testamento y el gran mensaje del Nuevo Testamento son uno solo. Es el mismo Dios quien actúa en ambos. Y por ese motivo, la Iglesia cristiana fue guiada desde el principio por el Espíritu Santo para que aceptara el Antiguo Testamento junto con los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. A menudo las personas se han sorprendido ante eso, y ciertamente en la actualidad sigue habiendo ciertas personas necias que aseguran que los cristianos no deben interesarse ya en el Antiguo Testamento. Afirman que este es judío y que no tiene nada que ver con nosotros, quienes poseemos el Nuevo Testamento. Pero la Iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo y por la sabiduría que le había sido otorgada, vio la importancia tanto de preservar el Antiguo Testamento como el incorporarlo junto con el Nuevo para formar este libro que denominamos Biblia. La razón de ello es que es el mismo Dios quien actúa en ambos y actúa de la misma forma. Es el mismo Dios, es el mismo propósito misericordioso, es esencialmente el mismo mensaje. Afirmo, pues, que al considerar este gran acontecimiento en la vida de Moisés y de los hijos de Israel, podemos aprender algunas lecciones de vital importancia con respecto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ofrece una lección en particular de manera peculiarmente sorprendente y que tiene que ver con la cuestión de nuestro enfoque del Evangelio. Me parece que la dificultad que tienen tantas personas con respecto a la fe cristiana y el Evangelio tiene que ver con toda esta cuestión de su enfoque del Evangelio. Ahí es donde muchas personas se equivocan, y lo afirmo no solamente sobre la base de mi lectura de las Escrituras, sino también basándome en mi experiencia en el ministerio durante cerca de 23 años. En la gran mayoría de casos, el problema no es el propio Evangelio, lo erróneo es el enfoque, la actitud misma, y debido a este error, todo lo demás está por fuerza equivocado. Ahora bien, permítaseme expresarlo del siguiente modo. Aquí en este pasaje vemos a Moisés cuidando del rebaño de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián. Había sido pastor durante un tiempo, cerca de 40 años, y había estado llevando día a día de manera rutinaria y normal las ovejas de un lado a otro, buscando mejores pastos, etc. La vida del pastor no tiene nada de romántica o emocionante. Allí
se encontraba en aquel día en particular cuidando de las ovejas como hasta entonces, y al llevar al rebaño en aquella ocasión a un rincón del desierto llegó a Horeb, la montaña de Dios. Eso no tenía nada de extraordinario, probablemente habrían agotado el pasto en otro lugar y había un sitio donde crecía y había un lugar donde creía que sus ovejas encontrarían alimento. Guiaba a las ovejas de la forma habitual cuando de pronto, inesperadamente, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y entonces Dios entregó un gran mensaje a Moisés, mostrándole cómo iba a liberar a los hijos de Israel de su cruel esclavitud y cautividad en Egipto y a llevarles a la tierra prometida de Canaán. Esa es la historia. Y es un ejemplo perfecto de lo que sucede de una manera u otra a cada hombre y mujer que se vuelve cristiano. Todos somos como Moisés aquí, desempeñando nuestras tareas y cometidos diarios en este mundo, compartiendo la vida normal de personas normales, y así podríamos haber proseguido indefinidamente de no ser porque sucede algo. Algo que perturba la monotonía de nuestros hábitos. Puede ser una cosa entre mil, pero ocurre algo que nos sacude y hace que empecemos a prestar atención a lo que llamamos religión, a la fe cristiana y a la Biblia. Quizá lo inesperado sobreviene en forma de enfermedad. Hay muchas personas que en cierta forma son cristianas esta noche porque sufrieron una enfermedad. Hubo un tiempo en que se comportaban incauta y reflexivamente sin preocupación alguna, y podrían haber seguido así hasta el fin, pero enfermaron. De pronto, encontrándose enfermos en una cama, empezaron a pensar y el resultado fue que comenzaron a prestar atención a estas cosas, lo que acabó en su conversión. En ocasiones se trata de un accidente que se produce de pronto inesperadamente y cambia toda la vida de un hombre. Puede ser una muerte, una pérdida, una desgracia o alguna clase de problema en el trabajo, una crisis, una depresión o un fracaso laboral. Ciertamente puede ser una guerra mundial. Afirmo que hay mil cosas que pueden sacudir a las personas y hacerlas pensar en todo esto exactamente igual que la zarza ardiente cautivó la atención de Moisés. Una tarde muy normal, pero en medio de los acontecimientos más mundanos algo sucedió. Lo inesperado puede producirse repentina o gradualmente, eso no importa en absoluto. O quizá en una reunión como esta, a la que hemos asistido apresuradamente y por diversas razones, de pronto se pronuncia una palabra que nos cautiva y nuestra atención es dirigida al Evangelio y a la palabra de Dios. Pero, por desgracia, lo cierto es que eso le ha sucedido a muchas personas y, sin embargo, no ha llevado a su conversión. Han sido cautivadas, se les ha hecho pensar, se les ha hecho detenerse y reflexionar, pero todo esto no llegó nunca a fructificar por completo. Nunca han tenido una verdadera experiencia de salvación, nunca han llegado a conocer a Dios. Esta es, pues, la pregunta. ¿Qué salió mal? Estoy seguro de que el problema en la gran mayoría de esas personas, lo que explica su fracaso, es su actitud hacia lo que ha pasado. No han comprendido la naturaleza de su necesidad. Lo que necesitaban era precisamente la lección que se enseña en este famoso incidente. Al principio Moisés hace algo a lo que muchos de nosotros tendemos. Cuando de pronto e inesperadamente ve la zarza ardiente, dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Pero Dios le reprende y le da instrucciones. Ahora bien, permítaseme expresar el mensaje de la siguiente forma para que tú y yo conozcamos verdaderamente las bendiciones que solo el Evangelio cristiano puede dar. No debemos enfocarlo con un espíritu de curiosidad, sino con un espíritu de sumisión. Moisés, como se puede ver, tuvo curiosidad. Por supuesto, era un fenómeno, algo inusual, algo sorprendente. Me desviaré e investigaré, dice. Era un hombre como los demás. Algo interesante despierta su curiosidad y se dispone a echarle un vistazo con este espíritu cuando le llega el mensaje. Estoy siendo injusto al decir que demasiado a menudo esa es la forma en que las personas enfocan estas cuestiones. Creo que es correcto decir
que esta noche hay en el mundo una nueva forma de interés por estas cuestiones. No debe sorprendernos, pues, las dos guerras mundiales que hemos atravesado, mirando cómo lo hacemos al mundo moderno, viendo cómo fracasa y se derrumba casi todo aquello en lo que habíamos depositado nuestras esperanzas. Que los hombres y las mujeres estén empezando a preguntarse al fin si, después de todo, no habrá algo en la religión, si la fe cristiana y el Evangelio serán la respuesta. Pero, amigo mío, si te encuentras en esta situación, déjame que te recalque la importancia de afrontar y enfocar de la manera correcta estas cuestiones. Hay una forma errónea de enfocarlo y la vemos en muchas personas atraídas por la religión. Nos dicen que encuentran muy placentero leer y debatir el cristianismo, discutir y conversar acerca de él. Nos aseguran que creen que se debe investigar y examinar. Este tipo de persona nos es familiar. Generalmente es intelectual y reflexivo. Viene y habla con este lenguaje diciendo, ¿sabes? Me está empezando a interesar toda esta cuestión. ¿Cuán a menudo escucho esto de distintas personas? Me dicen que lo encuentran tremendamente interesante. Les gusta escuchar algún sermón esporádico o la emisión de algún debate acerca de estas creencias religiosas. Quizá comienzan a discutir y debatir acerca de ello. Puede que lleguen a leer libros teológicos o sobre lo que se denomina religiones comparadas, o quizá sea el enfoque psicológico y los libros de filosofía lo que dicen que les fascina. Ciertamente están interesados. La zarza ardiente. Iré yo ahora e investigaré y examinaré todo esto. Hay algunas personas que se pasan la vida enfocando de esta forma la fe cristiana. Es de gran interés en sus vidas. Siempre están leyendo y hablando acerca de ella y hacen muchas cosas al respecto. Siguen interesados en su lecho de muerte, pero no saben nada, no han experimentado su poder, no la conocen de tal forma que cuando mueran puedan hacerlo feliz, triunfante y gloriosamente. No son capaces de decir morir es ganancia, porque significa estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. No, comienzan investigando y terminan investigando. Tal como lo expresa la escritura misma, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Son supuestos buscadores de la verdad y la realidad que no parecen encontrarlas nunca. Su problema es que muy a menudo su enfoque es completa y absolutamente erróneo. Escuchemos nuevamente cuando Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Un fenómeno extraordinario en la monótona vida de un pastor. Y cuando la fe cristiana nos confronta y decimos que nos interesa, este es el mensaje que recibimos junto con Moisés. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, abandona tu investigación, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, dijo Dios de en medio de la zarza, deja esa actitud, abandona esa actitud de investigación y examen, abandona esa objetividad, quítate el calzado de los pies, quédate donde estás y sométete. Comienzo por esto porque es el mensaje de la Biblia de principio a fin. Si solo eres un investigador, un inspector que examina la Biblia de esa manera indiferente, jamás conocerás su mensaje. Si piensas que Dios es alguien que despierta tu curiosidad y sobre el que puedes conjeturar, puedes seguir investigándole, pero nunca llegarás a conocerle, salvo su ira, permanecerás fuera de su vida. No, ya el comienzo es este. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso es forzosamente un requisito previo. Ahora bien, no pido disculpas por decir eso. Nuestro Señor le dijo exactamente lo mismo a Nicodemo. Nicodemo, aquel gran maestro de Israel, fue a nuestro Señor y, por así decirlo, empezó a declarar, estoy muy interesado, he estado escuchando tus sermones y he visto tus maravillosos milagros. Pareces haber llegado más lejos que yo. Vamos a ver. Pero nuevamente se produjo exactamente la misma respuesta. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. No puedo debatir contigo, dice nuestro Señor. Debes retroceder. No somos iguales. Arrodíllate y quítate el calzado. Toda tu actitud y tu enfoque son erróneos. Encontramos el mismo mensaje por todo este libro. Saulo de Tarso más adelante, el apóstol Pablo, nos dice, yo ciertamente
había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 2, del 6 al 9. Y entonces Cristo le deslumbró y lo dejó ciego e impotente en el suelo. Es lo mismo otra vez.